Hay tantos análisis que cada quien trata de buscar un análisis que sea, digamos, más comprensible, más adecuado, más fácil de manejar para cada quien. Pero en general, ¿de qué se trata? O sea, ¿para qué hacemos un análisis económico? ¿Para qué harías un análisis cefalométrico? ¿Qué es lo que piensan cuando escuchas análisis cefalométrico? Bueno, para poder determinar proporciones de la persona. ¿Qué más? A ver. Para poder clasificar de alguna manera, ok. ¿Qué más? A ver. ¿Para qué más? ¿Qué más viene a tu cabeza cuando escuchas análisis cefalométrico? Si hay una deformación, anomalía, ¿qué más? A ver. ¿Para qué más harías un análisis cefalométrico? Para la ortopedia, ya, pero ¿para qué la ortopedia? O sea, ¿cuál es el objetivo de hacer un análisis cefalométrico? Para ver la medida del cuerpo y decir, ahora nosotros no sepamos sería la cabeza. Más específicamente. Ok, entonces en general, un análisis cefalométrico en general nos va a servir para realizar cefalocabeza, metría, es medida, ¿no es cierto? O sea, para ver las medidas de la cabeza de alguna u otra forma. ¿Ok? Pero ¿para qué nos va a servir? Acuérdense, este es un medio de diagnóstico. ¿Okay? La cefalometría es un elemento más de diagnóstico. ¿Okay? Así como haces un diagnóstico clínico, haces un diagnóstico radiográfico, diagnóstico cefalométrico, diagnóstico de salud de los modelos de estudio, ¿no? Y de cada uno de estos elementos vamos a tener, digamos, el global de lo que tiene el paciente, ¿no es cierto? Vamos a diagnosticar qué cosa es lo que presenta el paciente. Ahora, dentro de la cefalometría, nosotros buscamos algunas cosas. ¿Ya? Una cosa de la que buscamos sí son medidas, ¿no es cierto? Medidas cefalométricas que pueden estar representadas ya sea en ángulos, en grados o en medidas lineales. Medidas lineales expresadas en milímetros, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener dos formas de hallar datos de la radiografía cefalométrica o lateral estricta a través del cefalograma, que es lo que hicieron la vez pasada en las prácticas, realizar el cefalograma, el cálculo cefalométrico, ¿no? Para poder después aplicar los análisis cefalométricos, ¿no? ¿Se acuerdan que la vez pasada hicieron en la práctica? Les hemos pedido que traigan las hojitas que hicieron, los trazados que hicieron para ir a aplicar ahora los análisis cefalométricos. Lo primero es el cálculo cefalométrico, que viene a ser ¿qué cosa? La representación de las estructuras anatómicas de la cabeza del paciente, ¿no? ¿Se acuerdan? Estaba la órbita, estaba el agujero del pilo externo, estaba el contorno mandibular, ¿no? Teníamos el contorno de los dientes, en fin. Entonces, la cefalometría en general nos va a servir para varias cosas. Una de ellas es para poder relacionar medidas, por ejemplo, la posición de los huesos, obviamente el cráneo, ¿no? La relación, por ejemplo, entre la maxila y la mandíbula, ¿no? Y eso nos va a determinar la clasificación esquelética, ¿cierto? Clasificamos esqueléticamente al paciente, ya aparte de lo que es sangre,
que es esquelética. Clase 1, clase 2 o clase 3 esquelética. Obviamente esto se va a corresponder, ¿no?, a un tipo de perfil, a un tipo de características, ya sea de una clase 1, de una clase 2 o de una clase 3. Pero eso estamos hablando de una relación esquelética, relación de la posición de los huesos, relación esquelética. También vamos a tener una relación dentaria. Entonces nos va a servir para poder también ver cómo se relacionan los dientes entre sí, principalmente los incisivos, principalmente, ¿no? Entonces tenemos una relación de huesos, relación dentaria, relación entre los huesos y los dientes, ¿no? Cómo se relacionan entre sí. Los dientes, sobre todo hablando de incisivos, con sus bases apicales, con la parte que sostiene a los dientes. Y también vamos a tener qué cosa. Ya tenemos posición de los huesos, relaciones dentarias, relación entre el hueso y el diente. Y también vamos a tener algún tipo de relación estética. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean el 100% de análisis cefalométrico que existe, en fin, hay 10.000 análisis cefalométricos, la mayoría de ellos van a buscar eso, van a buscar esto de acá, van a buscar las relaciones entre los huesos, las relaciones dentarias, las relaciones entre los huesos y los dientes, y alguna relación estética de ser posible. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo nace la cefalometría? Nace después de, obviamente, la aparición de las radiografías, ¿no? Las radiografías están hablando del siglo XIX, ¿no? De ahí viene ya lo que es, digamos, la radiografía ya aplicada a la odontología, ¿no? Donde comienzan primero a través, lo primero que se quiere es el uso del cefalostato. El cefalostato lo que quiere hacer es reproducir digamos, constantemente la posición de la cabeza del paciente, ¿no? O sea, se busca una relación en la cual el paciente vaya a tener la cabeza inmovilizada, donde le puedan tomar una radiografía, en la cual se vea exactamente el tamaño de la cabeza del paciente. ¿Okay? Ustedes verán y deben haber visto cuando han hecho sus cálculos cefalométricos, deben haber visto por ahí que algunas radiografías salen pequeñas, ¿no? Y otras sí salen del tamaño natural del paciente. Las que nos sirven a nosotros son las que tienen el tamaño natural, salvo que ustedes sepan por qué indica la radiografía a qué escala está, ¿no? Pero van a ver una radiografía que tiene una reglita, ¿no?, donde ustedes pueden tener esa relación. Mientras midan ángulos, no tienen ningún problema, porque el ángulo no varía si sea grande la cabeza o chica la cabeza. Pero las relaciones lineales, las medidas lineales sí varían. Ahí sí vamos a tener alguna variación. Entonces, este cefalostato, que ya fue desarrollado a inicios del siglo XX, ¿no?, 1912, creo, si no me equivoco, por Brocke, uno de ellos, y el otro más, que ahorita se me fue su nombre, pero son dos autores, que uno en Estados Unidos y el otro en Alemania, hacen lo mismo sin tener publicación por el otro, ¿no? Los dos desarrollan lo mismo, un cefalostato. La idea era tener la cabeza en una posición reproducible. Ustedes puedan tomar una radiografía, en 2 años otra radiografía, en 3 años, y que tengan la misma posición para poder, digamos, tener algo registrable de forma segura, ¿ya? Nace el cefalostato, toma las radiografías y comienzan ya a tener la necesidad de poder diagnosticar a través de esta radiografía. Ojo, es un medio de diagnóstico, no es un diagnóstico per se. ¿Okay? O sea, solo con cefalometría no vas a diagnosticar todo lo que tiene el paciente. Por eso es que dentro de lo que es el armamentario para el diagnóstico tenemos la cefalometría, tenemos los modelos de estudio, tenemos la fotografía, ¿no? La vez pasada sobre fotografías han hecho análisis facial, ¿no es cierto?
y el examen clínico. Todo esto junto nos va a dar una idea del diagnóstico final del paciente. No es que por uno solo ustedes van a tomar decisión, tienen que ver el conjunto de todos estos medios de análisis para poder ya llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Ok? Entonces, varios autores comienzan a proponer diferentes tipos de análisis sobre las radiografías cefalométricas, buscando esta relación de hueso, relación de hueso-diente, de dientes, y relación a algún tipo de relaciones estéticas, ¿no? Dentro de ellos, uno de los primeros análisis, y no por eso malo, más bien, es por ejemplo el análisis de Downs. Downs desarrolló un análisis del cual hoy en día usamos 2 o 3 ángulos solamente, porque otros asumieron parte de su análisis y lo desarrollaron igualmente, ¿no? Entonces, por una cuestión de orden, a veces tomamos algunos como referencia más que otros, ¿no? Hoy en día se utiliza bastante lo que es el análisis de Enríquez, que lo van a hacer la próxima clase, pero de los más usados tenemos a Steiner, a Tweed y a Downs, que son los principales. ¿Ya? Después, Enríquez viene después de ellos, pero cada uno va aportando algo diferente, ¿no? Ahora, Steiner es un tipo que en la década de los 60 y los 50, ¿no? Hace su análisis cefalométrico. Lo curioso, que hasta hoy en día es uno de los, digamos, de los mejores o más reconocidos o más usados a nivel mundial, ¿ok? Sin embargo, fue hecho de una manera bien interesante, simplemente en un concurso de belleza en Estados Unidos, ¿no? Él vio cuál de las señoritas le parecía más agradable y vio que tenía relaciones dentarias de clase 1, tenía un perfil, digamos que agradable, y se le veía proporcionada. Y él hizo el análisis de esa concursante solamente. O sea, con un solo análisis, desarrolló este análisis que hasta hoy en día lo usamos. Damos un poquito más allá, creo que usó 12, si no me equivoco. O sea, un poquito más de gente, y fue antes que él, ¿no? Pero él vio que algunas de las cosas que él veía las había visto ya en el análisis de Downs. Entonces, como que corroboraba que estaba un poco en camino. ¿Ok? Entonces, Cecil Steiner desarrolla su análisis cefalométrico, ¿okay? Que va a tener diferentes puntos. Acá está lo que ustedes hicieron la vez pasada, lo que es el cefalograma, el cálculo cefalométrico, ¿no? De las estructuras anatómicas. Acá le faltó, por ejemplo, el completo. Y tenemos varios puntos que utiliza Steiner para su análisis, ¿no? Toma la silla turca, que es el punto S o sena o silla, ¿no? Que es un punto que está, digamos, en medio de la silla turca, asumiendo que la silla turca fuera completamente redondita, pues ahí el punto medio es el punto sena o silla, ¿okay? Luego va a tener el punto N o nacio, que es donde se junta el frontal con los huesos propios de la nariz. Usted está representado por la sutura frontonasal. Y ese es el punto N, ¿okay? O nacio. Luego va a utilizar este punto A, que es el punto que está más posterior dentro de esta concavidad que representa a qué hueso, maxilar superior, ¿cierto? Ese punto A lo toma como una base apical de toda esta zona anterior, ¿no? Luego toma el punto B, que viene a ser también este punto más depresivo de esta zona anterior de la mandíbula o del contorno del mentón, ¿okay? Este punto D es el punto medio de la sínfisis, como si esta sínfisis fuera redondita, el punto medio es el punto D. ¿Okay? Luego va a utilizar este punto que se llama natio, que es un punto más o menos intermedio entre lo que es el pogonio, que es este punto más sobresaliente, y el mentoniano, que es el punto más inferior y medio
que cae dentro del contorno es el punto cónico. Algunos le llaman ángulo coniano también, ¿no? ¿Ok? Y él con estos puntos va a desarrollar su análisis separométrico, ¿no? Entonces, y va a utilizar algunos ángulos para medir. Y vamos a verlo uno por uno para que vean. Hay ángulos, como por ejemplo el SMA, ahora vamos a ver de qué se trata, SNB, ANB, SND, ángulo coneonato en SN, plano cruzal SN, el ángulo interdicisivo, que tiene que ver con los ejes de los dientes, tanto superior como inferior, los incisivos. El ángulo incisivo superior a NA, ángulo incisivo inferior a NA. Pues lo menciono rápido porque después lo vamos a ver ya detenidamente. ¿Okay? Ahora, se trazan planos también, ¿no? Con unión de los puntos vas trazando algunos planos. Plano SN, plano cruzal, plano coordinado, plano NA, plano NB, plano ND, eje incisivo superior, eje incisivo inferior y la línea S del style. Como digo, lo digo rápido porque vamos a ver un poco. Y hay segmentos también, ¿no? Segmento incisivo superior A, segmento incisivo inferior B, segmento S y S. Entonces vamos a ver de qué se trata todo eso. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando vemos este ángulo SMA, nos está marcando qué cosa. CELA, nación, punto A. El ángulo es aquí, ¿cierto? SMA. Y ese ángulo determinó que medía 82 grados más o menos 2. ¿No? Más o menos 2. Esta es la definición estándar del ángulo. Entonces, 82 grados más o menos 2. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si este ángulo es mayor, vamos a suponer que este ángulo sea así para acá, si es mayor, nos está indicando qué cosa, qué nos indica este ángulo. Este ángulo, con respecto a la base craneal anterior representada por el plano SM, nos está indicando qué cosa, la posición anterior-posterior del maxilar superior, ¿cierto? Porque si ustedes tienen un plano aquí, digamos, SMA por acá adelante, ¿qué querría decir? Que el punto A está muy adelante. Entonces tenemos qué cosa, un ángulo aumentado que nos indicaría una posición más anterior del maxilar superior. Entonces cada vez que ustedes vean un libro, un artículo, lo que sea que dice el paciente tiene un SMA de 86 grados, por ejemplo, ya se pasó la desviación estándar. Estamos hablando de una protrusión del maxilar superior. Del maxilar superior que está muy adelante, una protrusión. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? ¿Estamos? ¿Nos han perdido todavía? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ya saben, cuando vean SMA, está indicando la posición anterior-posterior del maxilar superior, que puede estar en su sitio, si está dentro de estos valores, o sea, normo posicionado, o puede estar protruido, o puede estar retruido también, ¿no? De repente, en vez de tener 82, pues tiene 70. Exagerando un poquito, entonces, ahí está. Si es 70, tienes una retrusión marcada del maxilar superior. ¿Ok? Entonces ya tenemos una primera relación esquelética, ¿no? ¿Con respecto a quién? A la base craneal anterior. ¿Ok? Esta imagen toma como referencia la base craneal anterior, lo cual lo lleva a algunos errores que después vamos a ver de qué se trata, esos errores. Pero básicamente estamos viendo dónde está el maxilar superior con respecto a esta base craneal. Siguiente. Así como queríamos saber la posición anterior-posterior de la maxila, también queremos saber la posición anterior-posterior de la mandíbula. Y para hacerlo, simplemente tomen el punto B y hace un ángulo SNG, que va a ser análogo al anterior. O sea, nos va a indicar la posición anterior-posterior de quién, en este caso de la mandíbula. ¿Okay? Si el ángulo está aumentado, la mandíbula está retruida.
ángulo está disminuido, la mandíbula está recluida. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en aquellos casos que tenemos, por ejemplo, una clase 2, ¿no? Una clase 2 en genética, en la cual queremos saber quién fue el culpable, ¿no? Si es que el maxilar superior está muy adelante, ¿no? Y la mandíbula de repente está en su sitio, o queremos saber si de repente la maxila está en su sitio y es el maxilar inferior el que está muy atrás, ¿no? Entonces ahí vamos a poder determinar quién fue el causante de la clase 2, si este está muy grande, si este está muy pequeño, o es la combinación de los dos, que también puede ser, ¿cierto? Igual para la clase 3, ¿no? Y en la clase 1 es la que se marca dentro de los valores normales. Acá la desviación estándar también es de 2 grados, o sea, entre 78 y 82 grados puede manejarse este ángulo como normal, ¿ok? Para un paciente de clase 1. Ahora, ¿cómo va a determinar esta relación esquelética-Steiner? Esta relación maxilomandibular, ¿no? Maxilomandibular con respecto a la base craneal anterior. Y lo hace a través de este ángulo que es el ANB. Y esto van a encontrar en casi toda la literatura lo que es el ANB. Entonces, cuando ustedes vean ese término ANB, ese ángulo, nos está refiriendo ¿qué cosa? A la relación maxilomandibular o la relación esquelética, y se va a manejar dentro de esos valores. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este ángulo ANB viene a ser la diferencia entre el SMA y el SNB. Si al SMA le restas el SNB, vas a tener este ángulo 2. Acuérdense, el SMA era ¿cuánto? 82. Y el SNB era 80, entonces la resta está a 2 grados. Y este ANB tiene esta característica que también hay una desviación estándar de más o menos 2. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre 0 y 4 grados hablamos de una relación esquelética de clase 1. ¿Cierto? Pero ¿qué sucede si el ángulo es mayor? ¿Qué quiere decir que el ángulo sea mayor? Si acá ustedes tienen el N, tienen ese, ¿ya? SMA, SNP. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Si el ángulo es mayor, puede ser porque el A está más adelante y el B se queda aquí, que el ángulo es mayor. ¿Cierto? Si es negativo, por ejemplo, ¿qué pasaría? El A esté por detrás del B. Entonces vamos a tener, en el primer caso, cuando la diferencia es mucho mayor, vamos a poner de 6 grados a más. Estamos hablando de una clase 2 esquelética. Así como de 0 a 4 es clase 1, mientras mayor el ángulo, ¿qué quiere decir? Que el A se está alejando del B. Entonces es una relación de clase 2. Pero al revés, ¿no? Si es negativo, menos 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 20, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el B está más adelante que el A, que es negativo. Entonces vamos a tener una relación esquelética, o sea, de menos 1 hacia valores negativos, menos 20, es una clase 3. ¿Por qué? Porque el punto A está más atrás que el punto B. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Una pregunta ahí? Acuérdense, el A está aquí, representa el maxilar superior, el B está aquí, que representa el maxilar inferior. Mientras este ángulo sea más grande, quiere decir que el A está más alejado del B, clase 2. Y mientras sea negativo, el B más, el A más atrás que el B, quiere decir que es una clase 3. Ahora, ¿cuál de las clases 3 es? Ya tienen que ver el SMA y el SNB. A ver en qué posición están los maxilares. Puede ser que sea un prognatismo verdadero y tienes una mandíbula muy grande y el maxilar normal. Es una de las formas en las que se presenta la clase 3. La otra, ¿cómo es? La otra, que la mandíbula esté normal y el maxilar superior esté muy atrás. ¿Cierto? O puede ser la combinación de los dos. Entonces, viendo estos tres ángulos, SMA
SNA, SNB y ANB podemos determinar las relaciones que leen y sobre todo cuál de ellos es el que ocasiona, ¿no? Si es el material superior, el inferior o ambos de repente, lo que van a hacer que tengas una clase de 3, una clase de 2, una clase de 3 o una clase 1 porque hay un problema. ¿Ok? Luego tenemos este ángulo SND. Acuérdense, el punto medio aquí de la síntesis del mentón. Y ese nos indica la posición del mentón. Y da estos dos valores, 7,6 y 7,5. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si está aumentado, el mentón está más adelante. O sea, hay una producción del mentón. Si está disminuido es porque el mentón está reducido. Casi en todos los casos funciona esto, ¿no? Si es mayor, marca una protrusión, si es menor, marca una reducción. ¿Ok? Siguiente. Ahora, así como vemos la relación máximo-mandibular, nos interesa cómo está creciendo el paciente. Si la mandíbula está creciendo de forma horizontal o si está creciendo de forma vertical. Vale decir, si hay una hiperdivergencia, normodivergencia o hipodivergencia. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando veíamos de las características de clase 1, 2, 3, cuando veíamos el tipo facial, veíamos que había un mesofacial, un dórico facial que era larga y un braquifacial que era corta, cuadradita, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo medías esto cefalométricamente? A través de este ángulo. Bueno, este lo así, ¿no? SN, conconio binario, o sea, conconio con escenario, que es aquí la parte media del contorno inferior del mentón. Y esto te marca una normodivergencia, son divergentes ambos planos. Y vamos a tener, ¿qué cosa? Que tienen un valor normal de 32 grados, más o menos 3 grados, es la desviación estándar. O sea, entre 29 y 35 grados estamos hablando de un paciente normodivergente, ¿cierto? En la cual estos dos planos divergen normalmente. Si el ángulo está aumentado 38 o 40 grados, quiere decir que la divergencia es mayor, por ende, esta cara es más larga, ¿no es cierto? Porque la divergencia es mayor. Entonces vamos a tener un paciente dórico, vamos a tener un paciente hiperdivergente, ¿cierto? Y a la inversa, si el ángulo es menor, tenemos una, así como es hiperdivergente, ¿no? Hipodivergente, ¿cierto? Y ese es el que correspondería a qué biotipo facial, a un braquifacial, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, este nos va a ver la divergencia y obviamente que mientras más larga la cara, ¿qué quiere decir con respecto a la mandíbula? Que está creciendo más vertical. Y si es hipodivergente, está creciendo más horizontal, más hacia adelante, más que hacia abajo. Entonces, poliognal MSM nos ve la divergencia o podemos determinar el biotipo facial del paciente, ¿no? O cómo está creciendo la mandíbula. Si es hiperdivergente, es cara larga, el dórico facial. Si es hipodivergente, estamos hablando de un braquifacial, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Están despiertos todavía? ¿Sí? Ok, sí. Yo también lo ¿ya? A ver. Luego vamos a ver esta inclinación del plano oclusal. Ahora, ¿cómo determina el plano oclusal? Steiner, que es diferente al de Richter. Steiner va a definirlo por el qué? Por el entrecruzamiento de las molares con el entrecruzamiento de los incisivos. Y marca ese plano oclusal. Que lo va a comparar con quién, pues está diciendo con SN, es SN, ¿ya?
la base craneal anterior. ¿Ya? ¿Cuánto mide normalmente para él? 14 grados y medio. 14 grados y medio. Tiene también una desviación estándar de más o menos 3 grados. Y esto nos va a indicar esta inclinación del plano cruzado con respecto a la base craneal. Puede estar disminuido, puede estar aumentado. Si tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene, digamos, un crecimiento mayor de lo que es el tercio medio facial, va a estar aumentado, va a ser más inclinado este plano cruzado. Y a la inversa, ¿no? Si el paciente crece más chico y de repente es más probable que sea más aplanado el plano cruzado y sea menor el valor de la. ¿Ya? Ahora, estas relaciones de incisivos son bien interesantes. ¿Ya? Acá él va a medir qué cosa. Va a ver la inclinación del incisivo con respecto a su basal. La basal está representada por el punto A. Entonces se toma NA, este plano NA, y lo compara con este eje del incisivo superior. Y va a medirlo aquí o acá también, es igual, ¿no? Aquí o acá. Lo mides acá y va a tener un promedio de 22 grados. ¿Cierto? 22 grados es la inclinación normal del incisivo superior. Estos 22 grados pueden estar aumentados, ¿no significa qué cosa? Una vestibularización del incisivo superior o una inclinación vestibular del incisivo superior. Entonces, mientras más abierto es el ángulo, más inclinado se orienta. ¿Okay? Y mientras menos inclinado, está más verticalizado el diente, está más vertical, más recto. Ya no se debería ser grosso, más recto. Entonces, ¿qué pasa? Acá ustedes pueden determinar esta relación entre diente y el hueso, cómo se relaciona el diente con su hueso basal. Si está vestibularizado, si está palatinizado. Pero acuérdense que esto, el ángulo te mide la inclinación del incisivo, en sentido anteroposterior, la inclinación. Porque hay otro parámetro que te dice si el diente todo con su eje está protegido o está recluido. Y ahora vamos a ver cuál es. Acá. Así como veíamos el ángulo, aquí sí hay una relación lineal entre la línea NA con la punta del incisivo. Y normalmente es de 4 milímetros, debería ser 4 milímetros. Esta distancia entre el eje NA y la punta del incisivo. ¿Ok? Y esta distancia sí te marca, ¿qué cosa? Te marca si el diente está protruido o retruido, pero en su eje completo, ¿no? O sea, de esta forma. El eje incisivo, el NA. Allá, vamos a suponer que es así. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si todo el eje está adelantado, todo el diente está más adelante de lo que debería estar, ¿no? O también puede ser que esté más atrás. ¿Ya? Cuando está adelantado, por ejemplo, 8 milímetros de distancia, 8 milímetros de distancia entre la línea NA y el eje decisivo, la mayor distancia de aquí a acá, entonces vamos a tener una protrusión dentaria. O sea, todo, medio y todo el diente se fue para adelante. Eso es aparte de la inclinación, porque puede estar adelantado e inclinado, separativo, puede estar retruido, inclinado hacia el vestibular o inclinado hacia el relativo, pero retruido. Entonces es la posición de todo el diente con todo su eje hacia adelante o hacia atrás. Eso es la protrusión si está hacia adelante o la retrusión si está hacia atrás. Y eso es independiente a la inclinación. Entonces hablamos de la posición del eje hacia adelante o hacia atrás y la inclinación hacia vestibular o hacia relativo. La medida lineal que marca la protrusión o retrusión o la no oposición y el ángulo que marca
lo veía para el incisivo inferior. Para el incisivo inferior. Aquí no vas a hacer nada. Ya para el incisivo inferior. Entonces también mide el ángulo, el eje del incisivo, pero ahora ¿con qué? Con su basal, con el punto B, con la línea NB. Este plano NB lo compara con el eje del incisivo y ese incisivo debe estar inclinado 25 grados, de lo que determinó esta línea. Igual, si está aumentado, quiere decir que el diente está inclinado más a vestibular. Acuérdense que grados o ángulos de esa inclinación. Y también hay una protrusión o reclusión. Acá también habla de 4 milímetros para la distancia entre NB y el punto incisal, ¿no? Entonces, todo el eje está más adelante o más atrás dependiendo del valor, ¿no? ¿Ok? Igual que el hemisferio superior, para el inferior igual, pero la línea de referencia para el inferior es NB y para el superior es NB. ¿Ya? La diapositiva, por ejemplo, la parte de grande de si quiere la van a partir, si no la parte de la masacre. ¿Ok? NB, la distancia. Este es pogonio NB. Pogonio, ¿quién es pogonio? Es el punto más sobresaliente de la sínfisis del mentón. ¿Ya? De la sínfisis del mentón. Y hacia esta línea NB, la medida decía que debía tener también 4 milímetros. Y esto es lo que van a encontrar en algunos sitios como la relación de Holloway. Holloway decía que la distancia entre el eje incisivo de esta línea NB y el pogonio a NB debería ser la misma. La misma. ¿Ya? O sea, 4 milímetros en cada caso. Y por eso en el análisis externo van a encontrar una gráfica que se llama la diferencia entre el incisivo NB a pogonio NB. Le restan esto. Ya este, le restan este, debería ser 0. ¿Cierto? Si el valor es positivo es porque tiene más mentón. Y si el valor es negativo es porque tiene menos mentón. ¿Sí? Así de fácil. Si está más adelante el línea NB, más de 4 milímetros, está producido el mentón. Y está reducido el mentón sin la distancia de no. Entonces, Holloway decía eso, que debe ser igual la distancia entre el incisivo a la línea NB versus el pogonio NB. Y esa es la relación de Holloway. Entonces, cuando ve la relación de Holloway, se refiere a esa parte. Y eso nos habla de un balance de la zona inferior, del tercio inferior de la cara. Siempre viéndolo del perfil de la paciente, ¿no? Entonces, el perfil es más balanceado mientras ese mentón está a la misma altura que el diente con respecto a esta línea NB, ¿no? ¿Qué pasa? Ustedes ven personas que tienen poco mentón, pero ya pasamos, es porque tienen esta distancia incluida. O ven personas que tienen el mentón bien prominente. Y hablando del mentón óseo, porque ojo, una cosa es lo óseo y otra cosa es, miren que acá estamos marcando el pogonio del tejido duro. Hay un pogonio blando también. Estamos hablando del tejido duro. Que no necesariamente se refleja externamente. A veces tú puedes tener un mentón recluido, pero el paciente tiene la suerte que su mentón blando es muy grande. Entonces se compensa y tú endoscópicamente lo ves al paciente y lo ves normal. Pues bien. Y cuando toman la radiografía te das cuenta que su mentón estaba recluido, la parte ósea. Entonces no siempre va de la mano lo que tú ves fuera al paciente, ves en su cara, versus lo que tiene dentro en el dedo mismo. Entonces, eso tenemos que tener cuidado con eso. ¿Ya? Sobre todo cuando va a ser una relación estética. Ok, eso es lo que le decía de la diferencia, que la distancia del incisivo NB debe ser la misma que del pogonio NB. Eso genera un balance en esta zona inferior. ¿Ok? Luego hay un ángulo incisivo. A mí particularmente no me sirve el pero es una percepción personal. Porque si bien es cierto, te da un indicativo de la relación de los dientes entre sí, pero no te dice cuál es el culpable. Porque para que un ángulo tenga significado, tiene que tener cierta coherencia.
tienes este eje así y este eje así, sigue siendo 30 grados normalmente. En este ángulo sí funciona al revés. Mientras mayor es el ángulo, se acerca a los 180, digamos, exagerando. Quiere decir que esto sería recto, ¿no es cierto? 180. Y mientras menor el ángulo, digamos 100, quiere decir que es más agudo. ¿Sí? Entonces, en este funciona al revés. ¿Por qué? Porque cuando está aumentado, los dientes estaban así, están más verticales. Y si está disminuido, están más inclinados hacia el vestibular. ¿No es cierto? Pero, si bien es cierto que dice que hay eso, pero no dice cuál es el culpable, porque puede ser que el de arriba esté bien y el de abajo esté bien, ¿no? Y te da igual los 130 o otra medida. O puede ser que el de arriba esté así y el de abajo esté así. Y también te da otra medida. Entonces, por eso es que tienes que verlo, este ángulo de la mano, ¿con quién? Con incisivo en A, incisivo en B. Entonces ya sabes cuál de esos es el que está desviado. O sea, si lo ves a priori, puedes decir, sí, hay una desviación. ¿Cuál es el problema? Ahí arriba, ahí abajo, a ambos. ¿Ya? Veamos la desviación estándar de los tres. ¿Ya? Luego habla de estos segmentos SE y SL. ¿Ya? Estos segmentos son segmentos que deben ser proporcionales. No es que la medida sea la que deba ser exactamente, sino que hay una razón de proporción. Este segmento, el E, es un punto perpendicular a SN que pasa por el borde posterior del cóndilo. Y el L es lo mismo, pero que pasa por el cogonio. Una perpendicular a SN que pasa por cogonio. Y esto está medido. 52 para el SL y 22 para el SG. Y básicamente lo que está viendo es esta relación de proporción entre lo que sería, digamos, lo correspondiente a la rama ascendente mandibular y al cuerpo mandibular. Ahora, esto es relativo también, porque ¿qué pasa si el paciente está creciendo verticalmente? Si está creciendo verticalmente, este segmento va a ser mucho menor, porque hay un crecimiento vertical, que haría que el punto cogonio estuviera más atrás. Y esta se haría una desproporción con este segmento. ¿No? Entre los dos segmentos habría una desproporción. Entonces, lo que buscas aquí no es el valor exacto, sino una razón de proporción entre los segmentos, que quiere decir también que a nivel mandibular hay una proporcionalidad entre la rama y el cuerpo. ¿Ok? Y eso es medida lineal. Y finalmente Steiner habla también algo de estética. Entonces él dice que trazando esta línea que va del punto medio del área de la nariz al cogonio de los tejidos blandos, ya no el cogonio esquelético, sino los tejidos blandos, ¿no? Entonces vamos a tener ¿qué cosa? Que los labios dicen que deberían solo tocar esta línea. Acá, por ejemplo, ambos labios sobrepasan la línea. Y al sobrepasar la línea estamos hablando de que el labio es protruido, lo que también le denominamos como proquelia, ¿no es cierto? Los labios están adelantados. También hablamos de una retroquelia, ¿no? Si es que los labios están más atrás de esa línea. ¿Y qué es lo que marca una relación estética del perfil del tercio inferior? ¿No? Del perfil del tercio inferior. Entonces, esta línea S de Steiner marcaría qué cosa. Si están los labios sobre la línea, hay una normoposición de los labios. Si están adelantados, pueden estar adelantados ambos o uno de ellos. Puede haber una proquelia superior y una retroquelia inferior. Puede haber una retroquelia superior y una proquelia inferior, por ejemplo, en clase 3. Los labios de abajo están más adelante y el labio superior más atrás. ¿No es cierto? O en el clase 2 puede haber una proquelia superior y una retroquelia inferior, ¿no? Entonces también le sirve de diagnóstico. ¿Ya? Ya. Esto vamos a conversar ya en cada grupo, lo que es
va del orbital al polio, debe tener una angulación de 5 más o menos 2 grados. Normalmente tomamos como 6 o 7 grados normalmente de inclinación de la base craneal. Y eso era lo que les dije antes, un tema de un error que hay ahí con respecto a la base craneal que puede darnos alguna información cercana, un poquito falsa. Entonces, eso lo vamos a ver ya en cada grupo, vamos a ver cómo funciona esto de la base craneal, de inclinación. Solo para que sepan, el plano de Frankfurt no fue ideado por el doctor Frankfurt. De la gente que dice, el plano de Frankfurt debe ser el nombre de Frankfurt. El doctor Frankfurt no. Es por la ciudad alemana de Frankfurt. Porque ahí se realizó un congreso que no fue ni de médicos, ni de odontólogos, ni de ortodoncistas menos, sino de antropólogos, que querían determinar cuál era la posición espacial del cráneo del Homo sapiens para que sea reproducible. O sea, en qué posición el Homo sapiens tiene la cabeza en reposo. Y determinaron que esta horizontal paralela al piso pasaba por estos puntos en un cráneo seco, pasaba por orbital y por polio. Y es una posición reproducible 100%. Entonces, por ejemplo, cuando le van a tomar a un paciente una radiografía cefalométrica, normalmente colocan al paciente por el plano de Frankfurt para el piso, porque es la posición en la que está normalmente la cabeza en reposo posicionada. Y es una posición repetida. ¿Se acuerdan que hablamos al inicio del cefalostato? El cefalostato es el que sirve para ubicar la cabeza del paciente en Frankfurt para el piso. Que cada vez que le tomes una radiografía al paciente, la puedas tomar en la misma posición y tu cefalograma va a salir en la misma posición y puedes hacer lo que se llaman las superposiciones. Tú puedes sobreponer un cefalograma inicial, uno ya es post-tratamiento o durante el tratamiento, y ver los efectos del tratamiento sobre el crecimiento y desarrollo del paciente, sobre todo en lo que no implica también que lo pueden usar adultos para ver la posición de los dientes, si movieron o no. ¿Okay? Vamos a tener que avanzar rápido. Bueno, acá hay casos que ya no dicen de la vida real. Por ejemplo, acá tienes un paciente que tiene 84 de SMA, 79 de SNV, 5 grados de AMB. Ojo, el AMB, les he dicho que según esta de 0 a 4 grados en la clase 1, ¿cierto? Algunos aceptan que hasta 5 grados se puede aceptar en latinoamericanos, que somos más convexos, ¿no? Pero acuérdense que esta medida la hizo una señorita blanca, caucásica. Entonces, en este caso, para esto, para latinoamericanos pueden considerar 5 grados como normales, una ligera aumento en el AMB, que es la diferencia entre los dos. Miren la posición de los incisivos. Miren, por ejemplo, este tiene 18 grados de inclinación del eje incisivo por ejemplo de A. ¿Qué quiere decir esos 18 grados? Que el diente está inclinado, que debería ser 22, está más inclinado hacia palatina. O sea, hay una ligera palatinización, está más verticalizado el diente. Y acá abajo pueden ver que este tiene 26. Entonces está casi dentro de lo normal la posición del incisivo inferior. ¿Ya? Vamos a correr. Bueno, esto como digo, la diapositiva la van a tener ahí. A ver, ¿sí? Un ratito. Aquí vamos a hablar rapidito de esto. Una hora queda muy chica. Oye, ¿dónde está el doctor? Ya. Al toque. Más rápido. Bueno, así como muchos de nosotros somos más flojitos, no queremos aceptar la técnica, la ley del menor esfuerzo. No por eso que sea malo, pero bueno, ustedes también, Charles Quill, también una eminencia en lo que es la ortodoxia.
desarrolla un análisis patológico que le llamo triángulo de diagnóstico. ¿Ya? Y este año es una curiosidad de ese año. ¿No? Entonces dice el dibujo del profe y dibujito. Usted la vida real es una alumna que alguna vez hizo esto. ¿No? ¿Se acuerdan cuando hicieron su chepanorama? Una alumna hizo eso. Me gustó tanto que le tomé foto. Y ella me decía, ¿no? A veces se hizo un poco de dice yo. Parece que me ayuda a la vida. Ok. Bueno, vamos a obviar la parte de historia y vamos de frente a lo que son los puntos que toman como referencia. Twin toma como referencia el plano de Franco. El plano de Franco, que ya les conté ahorita que nació el nombre primero del doctor Franco. ¿Ya? El plano de Franco toma como referencia para hacer este triángulo de diagnóstico. Toma gonio orbital, toma mentoniano y el gonio, ¿no? Entonces, el plano mandibular para Twin es el gonio mentoniano, no gonio natium como lo tomaba Steiner. Él toma gonio mentoniano. Entonces, traza un plano gonio mentoniano, un plano de Franco y un plano que corresponde al eje del incisivo inferior. Así. ¿Ya? Plano mandibular, gonio mentoniano, eje del incisivo inferior y el Franco, que viene acá, por está el Franco inclinado, está mal posicionada esta cabeza derecha con el Franco así. ¿Ya? Ahí está. Y va a generar tres ángulos: el FMA, el FMIA y el IMPA. ¿Ya? Entonces vamos a hablar rapidito de eso. El FMA es el análogo al gonio natrium SN. El gonio natrium SN, ¿qué te medía? La hipo o hiperdivergencia o normodivergencia, ¿no? De cómo está creciendo la mandíbula. Si está creciendo más vertical o más horizontal. El FMA te mide lo mismo, solamente que con respecto a Franco. Franco con este plano mandibular que lo toma como gonio mentoniano. La norma para Twin es de 25 grados, más o menos 4 grados. ¿Ya? Más o menos 4 grados. Entonces el ángulo puede estar entre los 21 y los 29 grados y esto corresponde a un crecimiento normodivergente. ¿Cierto? ¿Qué pasa si el ángulo ya tiene 33 grados? Estamos hablando de una hiperdivergencia, un crecimiento parabólico. Y si tiene 20 o 19, estamos hablando de un paciente frágil o una hipodivergencia. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Estamos? También tiene este ángulo IMPA, que lo que determina es la angulación en la que el eje del incisivo está con respecto a su mandíbula. Él dice que debería ser 90 grados, aunque después la Twin Foundation le puso 88, pero el estudio original del Twin dice 90 y 65 para el FMI. Ahora vamos a ver qué significa cada uno. Este determina cómo está creciendo, que el paciente está en crecimiento, la mandíbula, como le dije, o hacia abajo vertical o hacia adelante horizontal. Este es uno. El IMPA indica la posición del incisivo con respecto a su basal, que es gonio mentoniano, que corresponde al plano mandibular. Y él decía que uno marca crecimiento, el FMA, el IMPA te indica estabilidad, porque él decía que en esta medida, cuando el ángulo es de 90 grados o cerca de 90 grados, la posición del incisivo es más estable a lo largo del tiempo. Va a funcionar mejor, pero funciona mejor en razón a eso, a esta inclinación que se forma aquí en el FMA, que indica la funcionalidad del incisivo. ¿Cómo está funcionando? En razón a que usted creo que ha llegado a conclusión, hay una guía anterior, ¿no es cierto? Esa guía anterior favorece una funcionalidad normal del paciente.
Entonces, esta funcionalidad está representada por el FMI. Entonces, habla de crecimiento, estabilidad y función. Son los tres parámetros del triángulo de diagnóstico de FMI. ¿Ok? Ahí está, con su ángulo de 25 más o menos 4. Mayor rango y hiperdivergente. Menor rango y hiperdivergente. O normodivergente está en el normal. Para el FMI corresponde a 65. ¿No? Si es mayor o menor, también hay una alteración de la funcionalidad del incisivo. Y el ángulo impar, que viene a ser el promedio 90, también habla de una estabilidad del incisivo inferior. Ahora, para aquellos pacientes que presentan los ángulos FMA entre 20 y 30, el FMA requerido para el final del tratamiento sería 65. Cuando el FMA es igual o mayor de 30 grados, ¿no? El FMA alcanza 65, este es 68, 65 y este 93 alcanza por 4. Y este 92 para el impar, cuando el valor sea menor a 20, el valor ya del impar sería 92. O sea, puede estar un poquito aumentado. O sea, varía de acuerdo al FMA. Si es mayor o menor. ¿Ok? Claro, según el paciente, por ejemplo, si tiene 24, ¿no? El FMA debería ser 68 y el impar 88. Dentro de su valor. Obviamente todos tienen que sumar 180, ¿no? Son ángulos internos. La segunda vez no se come interesado. Bueno, esto ya lo vamos a ver. Y le damos ya para terminar. Pero acá está explicadito, cuando vean las diapositivas, está explicado caso por caso qué sucede con cada ángulo. ¿Vean? Ahorita vamos a pasarlo rápido. Ya la doctora está en el público. Ok, damos. Vamos a ver solamente tres ángulos. ¿Ya? Él habla mucho de lo que es la posición de la mandíbula. Habla de un perfil retrognático, por ejemplo, cuando N con respecto a Franco está muy retrasado, habla de un perfil retrognático. Habla de un perfil mesognático cuando está normal y también prognático cuando está más adelantado. Prognático verdadero, más adelantado, este ángulo facial que lo denominamos aumentado. ¿No? Acá usamos este ángulo facial, el eje y el ángulo de la convexidad, son los tres que usamos aquí. Y aquí está bien referenciado cómo es el tema. ¿No? El valor normal del ángulo facial, aquí en negrito, es de 87.8 grados. ¿Ya? Si está aumentado el ángulo, ¿no? Hay una desviación estándar así de 3,57. Si está aumentado, ¿qué nos marcaría? Prognatismo. Si está disminuido, retrognatismo. ¿Ok? ¿A qué ángulo de quién se parece? Al SNB se parece, ¿no? De Stein. Entonces, cuando hacemos en encefalometría estos tres análisis juntos, debería haber una coincidencia entre lo que me dice uno y otro. Si Steiner te dice que hay un prognatismo mandibular, este ángulo facial debe marcar que también es el prognatismo mandibular. Si Steiner con su coordenada te dice que hay una hiperdivergencia, el FMA también debería ser hiperdivergente. Si te marca el crecimiento, el FMA, por ejemplo, el coordenada TCN, y aquí hay otro ángulo que usamos en el que le damos, que va del CELA a NACO, que marca este ángulo. ¿No? Si este ángulo está aumentado, ¿qué quiere decir? Que la mandíbula está creciendo más vertical, este punto está más acá. Pues para que este ángulo sea mayor, para que sea menor, está creciendo más horizontal. Entonces eso se parece aquí al FMA, a los coordinaciones SN. Si hay coincidencia entre los análisis,
estamos viendo que todo va bien, pero a veces no hay coincidencia, a veces ves que, por ejemplo, el coordinato te marca 32, y ya está normal. Ves el FMA y tiene 20, entonces ahí, ¿por qué tiene 20? Si debería marcar 25, porque está dentro de lo normal. Y este te marca otra cosa, entonces tienes que ver cuál es el problema. Y generalmente el problema está relacionado a la inclinación de la base craneal, que es lo que hablamos antes. Inclinación de la base craneal. Eso es lo que vamos a ver ya cada uno individual. Y eso puede ser porque hay diferencias de posición o efectos geométricos, se llaman algunos, para la posición de algunos grupos. Y uno de los más variables es el que nace. Puede estar más adelante, más atrás, más arriba, más abajo, que varía la posición de la base craneal. Entonces hay que hacer algunas correcciones ahí cuando hacemos análisis sobre todo esta área. Y el análisis de la convexidad o el ángulo de convexidad es este de aquí, con respecto también a Frankfurt, ¿no? Que debería ser 0, una desviación estándar de 478, lo que te marcaría mientras mayor el ángulo es más convexidad, el perfil es más convex.